Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Espero que hayan tenido una buena mañana este domingo y puedan haber tenido también un tiempo de instrucción en la palabra del Señor, hayan aprendido algo significante para aplicarlo en la vida, ¿verdad? Continuamos en Gálatas capítulo 4, versículo 8, vamos a estar viendo del 8 al versículo 11. Si Dios nos permite, creo que vamos a cubrir hasta el versículo 9, pero vamos a leer la lectura del versículo 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hasta ahí la lectura. El tema de este mensaje es reflejando la condición pasada antes de la salvación. Reflejando la condición pasada antes de la salvación. Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de abrir de nuevo esta epístola del apóstol Pablo, escrita a los de Galacia. Y, Señor, hemos estado aprendiendo tanto de esta epístola. Y, Señor, cuánto más podemos seguir aprendiendo y aplicando en nuestras vidas. Gracias por la sabiduría del apóstol Pablo. Gracias por la sabiduría del Espíritu Santo de Dios que usó al apóstol Pablo para instruirnos a nosotros como iglesia y como individuos para poder, Señor, poner en práctica la dirección, la sabiduría que tú quieres dar a tus hijos. Señor, bendice pues, ayúdanos a internalizar eternamente tu palabra en nuestro vivir diario y aplicarla, Señor, en nuestra vida cotidiana. Bendice pues tu palabra en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Reflejando la condición pasada antes de la salvación. El tema que el apóstol Pablo viene discutiendo en la epístola de Gálatas es la ley versus la gracia. Ya hemos estudiado que la ley encierra a toda persona en el pecado, demandando a actuar los ritos. También hemos aprendido de que haciendo esto nadie puede ir al cielo, ¿verdad? Practicando los ritos de la ley. Toma este tema el apóstol Pablo para exhortar contra la pasada manera de vivir de aquellos que ya Cristo había sido presentado en sus vidas y a reconsiderar no volver atrás. Y este es un tema por eso bien importante. Bueno, todos los temas que desarrollamos basados a la palabra de Dios son importantísimos en nuestras vidas. Por esta razón el apóstol Pablo les presenta una reflexión de la condición pasada antes de la salvación. Y por eso el versículo 8 comienza el apóstol Pablo a disertar de esta manera y dice, ciertamente, dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. El apóstol Pablo, número uno, aquí está hablando de la vida pasada sin Dios, de la vida pasada sin Dios. El incrédulo se caracteriza por dos aspectos, y eso es lo que menciona el apóstol Pablo, algo que nosotros debemos de considerar individualmente conforme ahorita escuche el mensaje y ponga atención porque esto nos interesa a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que hemos salido del mundo, pero sin embargo necesitamos estar atentos a cómo caminamos, ¿verdad? Mientras estamos en la gloria, mientras entremos a la gloria con Dios. El apóstol Pablo habla aquí acerca de la vida pasada sin Dios y dije que el incrédulo se caracteriza por dos aspectos. Número uno, el incrédulo no conoce a Dios. Ese es un aspecto
de la pasada manera de vivir cuando nosotros estamos ahí, ¿no? Sin Dios. El incrédulo, como incrédulo, una persona no conoce a Dios, y eso es lo que dice el apóstol Pablo, ciertamente en otro tiempo, dice, no conociendo a Dios. Esto significa que no conoce a Dios personalmente, o sea, la persona, obviamente sin Dios, pues no la conoce. Una cosa es leer información acerca de Dios, sobre Dios, otra cosa es conocer personalmente a Dios, ¿verdad? Y incluso la palabra Dios se puede usar de diferentes maneras, ¿verdad? Y necesitamos saber de qué Dios estamos hablando. Estamos viviendo un tiempo de que la palabra Dios es, se podría decir, es como la nota de do en el piano, ¿verdad? Usted encuentra la letra de do en el piano en diferentes claves, en diferentes llaves, en diferentes tonos, ¿verdad? Y se mueve. O sea, el do está en centro, do está aquí, y se va moviendo el do en todas partes, para abajo y para arriba. Y esa es la manera que la palabra Dios, ¿verdad?, se mueve, ¿verdad? Se mueve, la gente no tiene la percepción o la sabiduría para decir, oh, este es el verdadero Dios. Nadie. Un hindú puede hablar acerca de Dios pensando que están hablando de los dioses de ellos. Los musulmanes también, cuando mencionan a Dios, ¿verdad?, para ellos, por eso tienen su nombre ellos, por el cual se refieren. Entonces nosotros también necesitamos saber de qué Dios estamos hablando cuando hablamos, ¿verdad?, en Dios en general. El apóstol Pablo habla que el incrédulo no conoce a Dios. Esto significa que no conoce a Dios personalmente. El Espíritu Santo no mora en el incrédulo. Por lo tanto, el incrédulo no es capaz de experimentar la siguiente lista de beneficios. Y aquí está, esta lista de beneficios son las que los incrédulos, ¿verdad?, no tienen. O cuando usted estaba sin Cristo, yo estaba sin Cristo. Estos eran los beneficios que no teníamos. Escuche, la divina naturaleza, ¿ok? Eso quiere decir que la divina naturaleza de Dios, ¿verdad?, en nosotros. Acuérdate que cuando somos salvos, nosotros recibimos a Cristo como nuestro único Salvador. Y el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Esa divina naturaleza, ¿ok? En otras palabras, la presencia de esta preciosa divina persona. La seguridad también de esta divina provisión, el cuidado de esta divina provisión, el amor de este divino ser, la vida con propósito, ¿verdad?, marcada por Dios, el poder de Dios que hace que nosotros vivamos en esta vida en caos, pero con el poder de Dios, la confianza en Dios, ¿verdad?, de depender de Dios y no de nuestra fuerza, y la esperanza que tenemos en Dios, ¿verdad?, al final de la vida, y la provisión divina de Dios. Esas son algunas de la lista de las cosas, de los beneficios que nosotros como cristianos tenemos, que no teníamos cuando éramos no cristianos. Isaías 59, note lo que dice la palabra de Dios al respecto. Isaías 59 y el versículo 8, dice la palabra de Dios: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Es interesante que la obra preciosa del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, que cuando Él viene a nuestras vidas, lo que hace es que nos trae paz, ¿verdad? Por eso la vida en Cristo, ¿verdad?, Él es el príncipe de paz. Y su presencia en nuestras vidas nos trae paz, nos trae tranquilidad, nos trae este precioso beneficio, ¿verdad?, de tener paz. No importa las circunstancias que vivamos, podemos estar enfermos, podemos tener quizás
sin comer. La palabra de Dios dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aún la vida, ¿verdad?, cotidiana dependemos de Dios y tenemos paz. Qué importante es, ser cristiano y tener a Dios en nuestras vidas, o en este caso a Cristo y el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, ¿verdad? Porque tenemos paz, vivimos en paz, dormimos en paz, ¿verdad? Y caminamos en paz. Todas las cosas que tomamos en cuenta y que son importantes en nuestras vidas están basadas en paz, están engolfadas en paz, ¿verdad? Las enfermedades en paz. Estaba recordando la hermana Mirna que estamos orando, ¿verdad? Que ella estaba en el hospital y la hermana me comunica, ¿no? Estas cosas que están sucediendo, que no entiende acerca de su cuerpo y lo que encontraron los doctores, y había una posible operación que le iban a hacer, pero me manda el texto la hermana diciendo: pastor, todo esto está sucediendo, pero yo estoy en paz, tengo tranquilidad en el Señor, sé que Dios está en control, yo no puedo hacer nada, solo ayúdame a orar, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo por la hermana. Es una tremenda bendición, pero eso es un aspecto, ¿verdad?, de que Dios da la paz a sus hijos, y esta paz la persona sin Dios no la tiene. Ellos, el hombre, la persona, el individuo que no tiene a Cristo, el Espíritu Santo de Dios morando en ellos, obviamente no tienen paz. Nosotros tenemos la paz. Gloria a Dios que esta bendita paz nos engolfa. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías que estas personas sin Dios no conocieron el camino de paz. Eso es un camino. Este es el camino bendito que el Señor habla. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este camino es Cristo. Este camino de paz, de tranquilidad, de sosiego, de control, ¿verdad? Estamos en el Señor. Gloria a Dios por estar en el Señor. Este mundo puede ir en caos, puede ser destruido, pero el cristiano tiene un control precioso que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a controlar en los diversos momentos incontrolables del mundo, de emociones, de inseguridades, de tribulaciones, de problemas, de enfermedades. Estamos en paz, ¿verdad? Dios, eso es lo que nos trae. Gloria a Dios por la paz, ¿verdad? Estos son beneficios divinos dados a sus hijos. En Romanos capítulo 10, dice la palabra de Dios ahí, en Romanos 10, versículo 3. Romanos 10, 3. Dice: porque ignorando la justicia de Dios, hablando del incrédulo, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ok? El hombre que vive sin Dios produce su propia justicia, o lo que se le llama su propio righteousness en inglés, his own righteousness. Vivimos en un mundo ahorita en el cual la gente está produciendo su propia justicia. El hombre está produciendo su propia justicia. Y cuando decimos su propia justicia, es que es su propio mundo, su propio universo. Cuando decimos nosotros cada cabeza es un mundo, estamos hablando de este concepto, de que cada quien hace su propia justicia o produce su propia justicia y se cree que es perfecto. Cada persona se cree que tiene la mejor dirección en su vida, se cree que la persona depende mejor, ¿verdad?, de sí mismo que depender de Dios, o que depender de una iglesia, o depender de una doctrina, o depender de la palabra de Dios, o depender del Espíritu Santo de Dios, o depender del plan de Dios. Entonces, estas personas crean su propia justicia, su propio universo, su propio trono, su propio plan de vida, ¿verdad? Y entonces, cuando el hombre toma en sus manos
esta obra, ¿verdad?, de crear su propio universo y mandar su propia vida y hacer lo que Él desea hacer con su propia vida y los demás que lo rodean. Por eso el hombre que decide en un hogar hacer estas cosas no solamente arruina su vida, pero arruina la vida de sus hijos, la vida de su esposa y todos aquellos seres también queridos que están observando este núcleo familiar. Y viene a ser un mal ejemplo, porque esta persona, y la gente siempre está viendo, poniendo los ojos, ¿quién es el que está teniendo victoria en esta vida? ¿Quién es el que está teniendo victoria, verdad, en las finanzas? ¿Quién es el que está teniendo victoria en la manera de vivir, en la manera de conducirse, en la manera de cultivar familias y vidas? Y toda la gente está observando. Hay personas que ponen atención, ¿verdad? Dice, no vive para Dios, pero le está yendo bien. Y algunos dicen, pues entonces se puede vivir sin Cristo, sin Dios, porque esta persona vive de esta manera, es un impío, no va a la iglesia, hace todas estas cosas, pero le está yendo bien. Muchas personas ponen los ojos en tales personas, pero están equivocados totalmente. Lo que está sucediendo afuera no quiere decir que el éxito de lo de exterior es el éxito de lo interior. Totalmente equivocados. Mucha gente se ve mal de esa manera. En lo exterior todo está bien, hay negocio, hay trabajo, hay esto y hay el otro, y hay material y todo eso. Pero dentro, o sea, de la verdad, dentro de las necesidades internas de cada individuo en el hogar, las relaciones no están caminando bien. No hay, o sea, porque el problema es esto, no hay nada que el hombre produzca que sobrepase lo que Dios nos enseña, que nos sometamos en el plan de Dios. Y si no se mete la persona en el plan de Dios, está yendo tergiversado, está yendo torcido. En otras palabras, está viviendo para sí mismo. Y eso, ¿verdad? Eventualmente va a resultar en un caos, eventualmente. El hombre puede comenzar a tener, éxito, victoria en sus planes, pero sin Dios, eventualmente, no va a suceder el plan. Puede suceder. ¿Y sabe lo que sucede cuando una persona quiere alcanzar sus metas por sí solo, como dice la palabra de Dios, por sí mismo y creando su propia justicia? Muchas veces estas personas pisotean la dignidad de otras personas y se aprovechan de otras personas y están haciendo cosas falsas y están yéndose por otro lado, no por la justicia, no por lo que es correcto, no por lo que es verdadero y transparente y justo, porque el hombre no puede producir lo justo, él siempre produce lo injusto para salirse con su propia justicia. ¿Sí entendió? El hombre hace cosas injustas para poder producir su propia justicia, pero la justicia de Dios es totalmente diferente. La justicia de Dios siempre es hacer el bien, ¿verdad? Y no hacer el mal. El hombre no le importa lo que él termine haciendo con solo que él se salga con su propia justicia. Totalmente diferente. Y eso es lo que el versículo aquí nos está diciendo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces el hombre no se sujeta a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La dependencia del hombre verdaderamente para tener aceptamiento delante de Dios, necesita el hombre, ¿verdad? Negar la justicia de Él y dejar de amar, ¿verdad?, su justicia y su mundo y su universo y darle cabida a la justicia de Dios en su vida y ser dirigido por la justicia de Dios. Y esto es importante en la productividad espiritual, ¿verdad?, en el ser humano. En el capítulo 4 de Efesios, versículo 18, dice la palabra de Dios lo siguiente. Efesios 4, 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, que hablando del incrédulo, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay
por la dureza de su corazón. Vuelvo a leer. Teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, oscurecido, ajenos de la vida de Dios, o sea, ignorando las cosas de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Note, la dureza del corazón. El hombre tiene a endurecer su corazón porque cuando él le va bien, ¿verdad? En sus negocios, cuando el hombre le va bien en todas sus decisiones que hace, él ignora totalmente a Dios. Es interesante también notar, hablando de las cosas materiales que el hombre siempre anda buscando, o la seguridad que el hombre anda buscando, ¿verdad? Sin tomar en cuenta a Dios. Es increíble que, bueno, es importante notar de que el hombre, cuando está en la peor condición material posible en la tierra, reconoce esa condición. Pero cuando el hombre está, o sea, cuando la persona ha llegado hasta lo más bajo, donde dice la verdad, yo necesito de Dios, cuando ha llegado a lo más bajo. Y en esa condición es cuando considera, a ver si buscamos de Dios. ¿Ok? Cuando está abajo, el hombre considera a Dios. Pero cuando está arriba, el hombre, creando su propia justicia y avanzando en su propio mundo y en su propio plan, no lo considera Dios. ¿Okay? Por eso a veces Dios permite, ¿verdad?, tragedias que sucedan en las vidas de las personas, porque la única manera que el hombre puede considerar a Dios es cuando él no tiene nada, es cuando está despojado de aquello que le hace creerse mejor que otros o que tiene control de su vida y que ha llegado a un nivel alto, ¿verdad? Y se cree que es indispensable la persona por sí misma y que puede vivir y crear una vida sin Dios, ¿verdad? Cuando tiene, pero cuando no tiene y es despojado, es cuando considera a Dios. Y por eso a veces Dios, ¿verdad?, para ayudar a una persona a traerlos a los pies de Dios, necesita el Señor hacer algo. El incrédulo no tiene en un sentido diario la experiencia de conocer a Dios y tener comunión y cuidado de Dios en su vida. ¿Ok? No lo considera. Lo más triste es que el incrédulo no tiene absoluta seguridad de vivir en la eternidad con Dios. Es lo más triste, lo más doloroso, ¿verdad? Nosotros que conocemos la palabra de Dios, nosotros que entendemos, o sea, el plan de Dios, es triste ver estas personas que viven para sus propios estómagos, que viven, ¿verdad? Eso es lo que es una característica del incrédulo, que no conoce a Dios y no tiene estos beneficios que nosotros tenemos, tristemente. Número 2, vemos estas dos características del incrédulo. El incrédulo no conoce a Dios. El segundo característica es que el incrédulo sirve a falsos dioses. ¿Ok? Note el versículo 8 ahí de Gálatas, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, note, servías a los que por naturaleza no son dioses. Interesante lo que dice el apóstol Pablo ahí. El apóstol Pablo les recuerda a los de Galacia en el estado que los encontró, básicamente. Eso es lo que el apóstol Pablo está mencionando. O sea que ellos no eran ateos o agnósticos. Estas personas, ellos fueron gente religiosa buscando ser aceptados por Dios. Por medio de la religión ser aceptados por Dios, ¿verdad? O sea que hay muchas religiones que por medio de las religiones creen que al practicar los ritos y las reglas y los rudimentos, ¿verdad?, que las religiones imponen, ellos creen que de esa manera pueden ser aceptados con Dios.
por el sacrificio que hacen, por la dedicación que atienden, por los ritos que practican, y ellos creen que son aceptados con Dios de esa manera. Tristemente, ¿verdad? Hay muchas religiones que se conducen de esa manera en el mundo, ¿verdad? Que piensan de que por lo que ellos practican, ellos van a ser aceptados con Dios. La verdad que la Biblia nos enseña de que tenemos que hacer cosas para ser aceptados con Dios. Lo único que tenemos que hacer es creer a nuestro Señor Jesucristo. Es creer a nuestro Señor Jesucristo y entender de que al creer en Él, entonces somos aceptados con el Padre, porque hemos creído lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Es la única manera que podemos ser aceptados con el Padre, no por lo que hacemos. Aunque después de haber sido salvos, el Señor espera que como hijos hagamos el bien y atendamos, ¿verdad?, a los demás. Sin embargo, para poder ser aceptados con Dios, no necesitamos hacer ritos, como algunas religiones imponen a las personas. Y luego el apóstol Pablo menciona aquí acerca de la idolatría. ¿Cuántas religiones adoran a ídolos? ¿Verdad? Nosotros tenemos a los queridos católicos, como ¿verdad? Ellos tienen toda esta clase de santos y toda esta clase de imágenes que ellos casi son entregados y consagrados a ciertos santos y a ciertas identidades de personas que ya están muertas, ya no pueden hacer nada, no pueden ayudar a nadie, porque todo el que muere, ¿verdad?, está en un lugar, en un estado donde no tiene esa conexión con los humanos. Nadie puede hacer eso, no puede haber ninguna conexión. Dios es el que se encarga de todo eso, ¿verdad? Note que la palabra de Dios, el apóstol Pablo menciona que ellos adoraban a muchos dioses, incluyendo a Júpiter. Júpiter, estamos hablando del dios romano, Júpiter. El dios griego, este mismo Júpiter, era Zeus, ¿verdad? O es Zeus, o es conocido por Zeus. Y luego también el otro dios es Mercurio. En el romanismo es Mercurio, ¿verdad? Y luego en el griego era con los griegos era Hermes. Júpiter, por cierto, la estatua de Júpiter en el Vaticano la usaron para cambiarle el nombre de Júpiter y le pusieron el nombre de Pedro, ¿verdad? Y le pusieron un gallo a la par de la estatua, de esta estatua. Y esta estatua está ahí en el Vaticano, en la basílica, y es una estatua que hacen línea de personas para pasar ahí y besar la mano de esta estatua. Supuestamente es Pedro, ¿ok? ¿Quién sabe de que eso es Pedro? ¿Quién vio a Pedro? ¿Cómo fue Pedro? ¿Verdad? Y le ponen al gallo ahí como para el significado del símbolo de Pedro, que, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra de Dios, que he denied Christ, ¿verdad? Negó al Señor Jesucristo 3 veces, y el gallo es el símbolo de esa negación, y por eso a la estatua le han agregado al gallo. Pero la estatua esa que tienen ahí era Júpiter, ¿okay? Que era Zeus, ¿okay? Note que es una, ¿verdad? Es triste, cómo engañan a la gente, ¿verdad? Todas estas religiosos, y no les hablan de la verdad. Dios tenga misericordia de los que enseñan estas cosas a los feligreses, engañándolos. Qué tremendo. Esto significa, hablando estamos reconociendo de que los de Galacia no eran ateos, no eran agnósticos, eran religiosos, y ellos adoraban a diferentes deidades, ¿verdad? Esto significa que ellos habían sido esclavizados por dioses paganos, ¿verdad? Cuando nosotros decimos dioses paganos, estamos hablando de estos dioses en particular, de los antiguos, ¿verdad? De Zeus y Mercurio, Hermes,
¿verdad? Júpiter, esos eran los dioses, son los dioses paganos. Cuando decimos nosotros que algún feligrés está sometiéndose a la esclavitud de un dios, o sea, siendo fiel y leal a una particular deidad y no al verdadero Dios, ese es paganismo, ¿verdad? Esa es idolatría pagana, ¿ok? Y eso lo están practicando en nuestro tiempo. Por ejemplo, María, María con los seres, con los queridos católicos, María sale muchas veces chineando, ¿verdad? Un bebé, ¿verdad? Y supuestamente este bebé es el Señor Jesucristo, ¿ok? En el antiguo tiempo, hablando de la idolatría, en los tiempos paganos, ¿ok? Se llamaba Madonna, ¿ok? Madonna, que es la madre de los dioses, entonces eso lo único que cambiaron, ¿ok? El niño siempre lo tiene, la imagen siempre es la mujer, solo le cambiaron el nombre a María. Eso es todo lo que hicieron. Y entonces toda imagen donde haya una imagen de Madonna con un niño, ¿ok? Era Madonna en el antiguo tiempo, pero los clérigos, hablando de los clérigos, estamos hablando de todo la jerarquía católica, ¿verdad? Menciona que, o sea, a María solamente, a Madonna solamente le pusieron María y ya estuvo, con eso se arregló todo. El pequeñito que lleva en los brazos es Jesucristo y ella es María. Okay. Una tremenda mentira. La historia ahí está, hay mucha información sobre este tema, ¿verdad? Cuando se habla acerca de los tiempos antiguos del paganismo que existió. Note que esto obviamente no es nuevo en nuestro tiempo. Estamos hablando de hace más de 2000 años atrás. El apóstol Pablo tenía este problema con esto de las iglesias. Cuando él llevó el precioso evangelio con estas iglesias, ellos eran idólatras. Ellos comunicaban, se comunicaban con otras deidades, daban respeto y honor a otras deidades. Por eso nosotros necesitamos llevar el precioso evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y presentar el precioso evangelio. No importa las religiones que ellos hayan practicado, pero nosotros necesitamos anunciar el verdadero evangelio, el verdadero mensaje que saca de las personas, o sea, de la idolatría a esas personas, a esas almas que están literalmente esclavizadas, ¿verdad? Haciendo mandas, haciendo sacrificios para poder ser aceptados a Dios. Hay muchas personas en las Filipinas, por ejemplo, nosotros tenemos filipinos en nuestra congregación y he visto en los filipinos allá en las Filipinas que se hacen sacrificios, se hacen azotes y se golpean tremendamente el cuerpo y llevan en carrozas, llevan las imágenes, algunos que se sangran, o sea, porque ellos creen de que al estar sangrando están siendo aceptados con Dios, porque así como Cristo se sacrificó, ellos se están sacrificando, y eso por supuesto es como traer bien, ¿verdad? Y mostrar consagración. Lo que están haciendo es una tremenda herejía, porque eso no lo necesita verlo Dios, porque Cristo una sola vez pagó por todo el pecado de todos los pecadores en el mundo, y solo una vez el Señor muere y luego resucita. Esa es la victoria preciosa del cristianismo, y Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y el hombre no tiene que hacer ningún sacrificio. ¿Por qué? Porque todo ya Cristo lo hizo en la cruz de Calvario. La obra redentora ya está ganada. Nadie tiene que hacer nada, solamente aceptar y creer en Cristo, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Hay algunas personas que aún se sacrifican y se clavan en las cruces, en las Filipinas. Y he visto cómo ahí las personas son clavadas y creen que de esa manera están siendo aceptados delante de Dios por el sacrificio que hacen. Ese es literalmente una burla a la obra preciosa redentora de Cristo. ¿Cómo un pecador puede sacrificar su propio cuerpo pecador pensando de que va a ser aceptado delante de Dios? Eso es una burla.
es una burla a la deidad de Cristo y es una burla al plan divino de Dios. Pobrecito, y todo eso es lo que ocurre. O sea que estas personas están esclavizadas en el paganismo, haciendo ritos y ceremonias, reglas y regulaciones, supersticiones e ídolos. O sea que es triste, pero eso es lo que nos engolfa en nuestro tiempo, ¿verdad? Y han pasado milenios ya y la gente sigue en estas cosas. Porque no han leído la palabra de Dios, no la conocen la palabra de Dios, son ignorantes a la palabra de Dios. Dios libre a toda esta gente. El apóstol les aclara aquí algo bien importante en el versículo 8. El apóstol Pablo les aclara algo muy importante. Los dioses a los cuales ellos servían por naturaleza, les dice el apóstol Pablo, no eran dioses por naturaleza. Note lo que dice. Ciertamente, dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Por naturaleza no son dioses. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Cómo es posible esto? Bueno, la verdad es que estos dioses fueron concebidos en la mente del mismo hombre. ¿Ok? Fueron concebidos en la mente del mismo hombre. Veamos algunas notas aquí, por ejemplo, en Jeremías. Vaya capítulo 2, por favor. Y eso es lo triste acerca de su servidor. Como yo salí del catolicismo, ¿verdad? Entiendo la terrible equivocación de esa instrucción del catolicismo, ¿verdad? No tengo nada en contra de los católicos, pero en contra de la religión sí. Que amo a los católicos, pero estoy en contra de la religión totalmente. Okay? Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 2 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y el Señor está hablando a su pueblo. Fíjese que estamos hablando de la apostasía de su pueblo, que conociendo a Dios lo dejaron a Él y se fueron por otras deidades. ¿Okay? Esto es más terrible que no conocer a Dios y pensar que lo estamos conociendo y lo estamos adorando a Él. Y eso es lo que ocurre con el catolicismo y muchas otras religiones, que creen que están adorando al verdadero Dios, pero en realidad no lo están haciendo, sino que están adorando a otras entidades que no es Dios. Ahí mismo en Jeremías 11, 11:12, dice la palabra de Dios: e irán las ciudades, déjeme ver, 12 al 13, e irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal, porque según el número de tus ciudades, note, fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Baal aquí es el diablo, ¿okay? Literalmente, ¿okay? Baal-zebú, ¿verdad? Es la raíz de esa palabra es Baal-zebú, que es el Señor. Incluso lo acusaban al Señor Jesucristo que Él, ¿verdad?, hacía los milagros que Él hacía por el nombre de Baal-zebú, que es el mero Satanás. Note que estas personas tenían los números de las calles, ¿okay?, tenían de dioses. Y los números, dice, el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste altares
porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses. Es interesante eso, ¿no? El número de tus ciudades. No hay ciudad en Latinoamérica, aún aquí en Estados Unidos, que no tenga un nombre de un santo de los católicos. No hay ni uno. Casi todos, Los Ángeles, San Obispo, San Diego, San Clemente, de ahí para abajo usted váyase a México, a Guatemala, y se va todo de Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica, y aún en Europa, se va a encontrar siempre ciudades con los nombres de sus supuestamente deidades, ¿ok? Y eso el Señor lo confronta aquí. Entonces, hay 365 días en el año, ¿verdad? En el año en nuestro hemisferio. Y es la manera que es el calendario, y hay un día, o sea, por cada santo se celebra con el catolicismo. ¿Okay? Lastimosamente, ¿verdad? La gente incluso usa los nombres de cuando los niños nacen en cada día, usan ese nombre, ¿verdad? Para darle el nombre a lo que le llaman el día del santo del niño. O sea, la persona nace, digamos, por decir, el 20 de junio, por decir así, y si el nombre, y si el santo que cae en ese día se llama Pantaleón, ese es el nombre que le dan al chico o a la chica, ¿verdad? Es triste, pero mucha gente de esa manera es que se conducen y forman sus núcleos familiares. Todo eso, por supuesto, es triste de que las personas no leen la palabra de Dios y, ¿verdad? Permiten que el hombre les instruya y no Dios, ¿verdad? Y ahí es donde ellos pierden este tremendo beneficio que hay en conocer mejor a Dios. En el capítulo 10, ahí en Jeremías, hay una descripción tremenda que pasa aquí. Se la voy a leer rapidito, hablando de la idolatría. Versículo 1, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro la adornan, con clavos y martillo la firman para que no se mueva. Derechas están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Wow. Y ahí sigue más hablando del tema de la idolatría. O sea, ¿qué es esta situación de servir a falsos dioses? Es una creación en la mente del hombre. Ahí dice Jeremías, cortan el leño, dice, y lo preparan, le dan su forma ¿verdad? De la forma que quieren, y luego se comienzan, eventualmente los adornan, y luego se doblegan ante ellos. Es triste, ¿no? Que la misma mano crea el ídolo, y esto es concebido en la mente, y luego el hombre se está doblegando sus propias ideas. Eso es lo que todo esto es. Eso es lo que todo esto es. Adorar a la idea del hombre, ¿verdad? Y es triste porque hay mucha gente, millones y millones de personas con un corazón deseoso de conocer a Dios, o de estar involucrados, ¿verdad?, en saber el plan de Dios, pero están siendo engañados, pobrecitos. Y yo estuve ahí, mi familia estuvo allá, ¿verdad? En esto, por eso puedo entenderlo, que es trágico. Es trágico que hay personas y hay seres familiares nuestros que todavía no han salido, algunos de ellos, ¿verdad? Están todavía allí, y da tristeza porque la Biblia es bien clara, ¿verdad? Se necesita un milagro poderoso para que estos corazones, ¿verdad?, de estos seres queridos, a lo mejor usted tiene a alguien
allí todavía en la religión, ¿verdad? Donde adoran, en la religión católica, donde adoran, ¿verdad? Los ídolos, toda clase de santos. La verdad que todo eso es un engaño, ¿verdad? Dios tenga misericordia de esa gente. Ore por sus seres queridos, ore, clame a Dios que Dios los saque de esa mentira, porque es una tremenda mentira. El Señor habla acerca de que en el capítulo 20 de Éxodos, bien clarito, dice que no nos hagamos ninguna imagen a la semejanza de nada, ni lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra. Y el Señor dice, porque yo soy celoso. Okay? Si usted a lo mejor está haciendo eso de adorar ídolos, ¿verdad? Y adorar imágenes, no lo haga. No vaya en contra de la corriente de Dios, no vaya en contra de Dios. A Dios nadie lo ha visto. Incluso Cristo, Cristo ni siquiera nos dejó ninguna imagen para poder crearlo y formarlo a Él y después, ¿verdad?, inclinarnos a Él. ¿Cuántas imágenes de Cristo tenemos? Diferentes miles de imágenes de Cristo que el hombre ha dibujado y ha creado para que el hombre, ¿verdad?, se doblegue o lo adore a estas imágenes. No podemos ni adorar ni al Señor Jesucristo porque no sabemos cómo Él era. Sabemos que tenía barba, pero eso es todo. No nos dice las facciones de su rostro y el tamaño y todo, ¿verdad?, su característica humana. Aunque todo su característica humana está, pero no la física, no podríamos, ¿verdad?, concebirla en la mente o un dibujo. No hay nada de eso en la palabra de Dios. Paremos de estar respetando estas imágenes. Muchas personas porque dicen, no, pero es la Virgencita, no, pero es el corazón de Jesús, no, pero es que es el niño de Atoche, no, pero que es el Samantir de Porres y bueno, y un montón de nombres. O sea, no tiene que poner ningún honor o respeto a estas imágenes. Son invenciones de la mente de los clérigos para poder así vender estos amuletos y estas imágenes para hacer dinero. Y si usted no quiere, si quiere saber acerca de eso, cómprese el libro de Babilonia o la segunda Babilonia. Eso es 1 y 2, para ellos son 2 libros. Y usted va a encontrar ahí toda clase de esta enseñanza del catolicismo, de dónde vienen las raíces de estas cosas. Infórmese, hable con el Señor y busque, ¿verdad? Y usted verá que Dios, la palabra de Dios es la correcta medio para poder ir con Dios, es a través de la palabra de Dios, ningún otro medio más. Sea sabio, busque de Dios, ¿ok? La vida pasada sin Dios, ¿verdad? Tenemos primero 2 características. El incrédulo no conoce a Dios. Número 2, el incrédulo sirve a falsos dioses, porque el hombre tiene vacío su corazón. Tiene que llenar el corazón el hombre de una deidad, de un Dios, de alguien mayor que él. Entonces, ese vacío solamente Dios lo puede llenar. Entonces, la gente lo que hace es que busca otros medios o otras deidades y lo llena. Y cuando está lleno dice, ok, estoy satisfecho, pero está adorando algo más, no al verdadero Dios. Cuidado con eso. Número 3, el creyente debe recordar de dónde Dios lo sacó. Esto es bien importante porque este es el tema precisamente reflejando la condición pasada antes de la salvación. El creyente debe de recordar de dónde Dios lo sacó. Leamos otra vez en Gálatas, por favor, versículo 8, y voy a leer hasta el 9. Voy a agarrar el contexto de los 2 versículos. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, dice el apóstol Pablo, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Él está preguntando. Dice, pero ahora, en el pasado obviamente no conocías, pero ahora que lo conocéis, y yo quiero tomar este tema, ¿verdad? Más ahora conociendo a Dios.
o más bien siendo conocidos por Dios. El creyente debe de vivir en un estado de agradecimiento a Dios por su salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, necesitamos recordar la condición que vivía usted en el mundo. Yo recuerdo eso y necesitamos reconocerlo. Efesios capítulo 2 nos indica algunos aspectos de la manera como nosotros vivíamos sin Cristo. All right? Note lo que dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto era usted y yo. Si usted es salvo, ¿verdad? Y usted conoce a Cristo como su único Salvador, no por obras, sino por la gracia bendita de Dios. Y usted lo ha recibido confesando con su boca y recibiéndolo en su corazón como su único Salvador, sin haber hecho ninguna manda, sin haber hecho ningún sacrificio por usted mismo, ¿ok? Esa es gracia. Cristo ya lo hizo todo por usted y por mí, ¿ok? Y Él dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Note, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Se acuerda cuando usted seguía la corriente de este mundo? Cuando usted bailaba, cuando usted tomaba, cuando usted fumaba, cuando usted hacía toda esa clase de vida, ¿verdad? Y las malas palabras, miró, y usted bailaba y usted hacía tal, o sea, totalmente seguía the fashion of the world, o sea, todo lo que es el estilo de la vida mundana. Eso dice aquí, conforme, dice, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ok? El mero Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el mero Satanás. ¿Sí se acuerda cuando usted estaba ahí, hermano, hermana, joven, adulto, ¿verdad? Cuando estaba ahí, y ahora, ¿dónde usted está? Qué importante es reconocer esto. Okay, reconocer esto es bien importante. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Seguíamos el príncipe el príncipe de la potestad del aire, que es el mero Satanás. Lo seguíamos y no nos damos cuenta. Ahí íbamos haciendo la línea, ¿verdad? Siguiendo los rudimentos del mundo y el mundo pagano y todo lo demás. Note de ahí donde el Señor, ¿verdad? Hizo algo extraordinariamente poderoso en nuestra vida. Yo no sé si usted se acuerda, yo me acuerdo cómo, ¿verdad? De dónde el Señor me sacó. Ahí en Efesios capítulo 2, note el versículo 11 en el mismo capítulo. Por tanto, dice el apóstol Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Note, esta es la realidad. El apóstol Pablo nos aconseja que recordemos esto, ¿ok? Es importante de recordar de dónde venimos. Note, en aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la sabiduría, de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra naturaleza. Wow. Eso es la verdadera naturaleza nuestra, donde nosotros estábamos. Se fija qué lindo es reconocer y recordar, ¿verdad?, de dónde venimos. La nueva vida de paz y esperanza que disfrutamos hoy en el Señor, un día fueron para Él, para hablando de Cristo, fue dolor, angustia, pena y muerte. Y eso es lo que nos da el gozo ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Esta vida que tenemos, si usted anda gozándose como cristiano y gloria a Dios y aquí tenemos victoria y gloria a Dios por todo eso, y qué bueno, ¿verdad? Que habla de la victoria del Señor y glorifica al Señor de esta manera. Eso es muy bueno,
¿ok? Pero no se olvide de dónde viene este gozo y quién pagó por este gozo. Esta paz que usted y yo tenemos, ¿quién la pagó? ¿Quién fue a la cruz del Calvario? ¿Quién fue el que literalmente sufrió lo que nosotros estamos gozando ahora? Por eso no debemos de ser ingratos. Necesitamos reconocer que Dios lo hizo, Cristo lo hizo por nosotros, ¿verdad? Y reconocer que el gozo que tenemos ahora, la paz que yo disfruto, la tranquilidad que yo tengo, y usted, fue dolor, angustia y muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe de tener nosotros bien clarito en el corazón y recordarnos todo el tiempo, todito el tiempo de nuestra vida mientras vivimos para el Señor. Note lo que dice el versículo 13 ahí en el capítulo 2 de Efesios. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre preciosa de Cristo. Mire qué lindo. Porque Él es nuestra paz. Mire qué lindo. De que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, note hablando del dolor, las enemistades, la ley de los mandamientos y expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Bendita paz que nosotros tenemos. Y nota el versículo 16, dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Aquí habla de la unidad, la unidad de un solo hombre que el Señor ha creado. Habla de la paz. Habla de todo lo que el Señor pudo hacer por nosotros, pero todo esto no se debe, de ignorar que de la paz y la unidad y la tranquilidad que nosotros estamos disfrutando de acuerdo a este contexto, no se olvide de la sangre que fue derramada, no se olvide de la carne que fue flagelada del Señor Jesucristo, y no se olvide de la cruz donde fue crucificado nuestro Salvador Jesucristo. Esto siempre debe de estar fresquecito en nuestra mente y su corazón. Una de las cosas que está siempre presente en mi vida y que produce en mi corazón un agradecido y contento corazón viviendo aquí en Estados Unidos, es lo siguiente. Si yo vivo feliz y contento en Estados Unidos, es porque me hace también a mí, esto me ayuda a mí cuando recuerdo los años de pobreza y miseria que viví en mi país mientras crecía. Estamos hablando de que la pobreza que su servidor vivió, estamos hablando de las esenciales. No estamos hablando de que no tener carro y no tener una casa. Estamos hablando de los esenciales. Su servidor, la falta de las cosas más esenciales que su servidor no tenía era comida. Cositas muy... su servidor comió tortilla con sal, con limón, avena con azúcar. Esa era la comida, de su servidor. Hacía falta la comida, hacía falta la ropa, zapatos, la educación. Y disfrutar aún una verdadera niñez, jamás la disfruté, porque me tocaba trabajar, me tocaba traer algo para trabajar, y hacer algo para poder traer frijoles a la casa. La falta de las cosas esenciales. Todo lo que me faltó allá en mi tiempo, Dios lo ha provisto en este país. Dios ha sido bueno con su servidor. Y después de estas cosas materiales,
la vida eterna en la gloria que ha preparado para sus hijos, que el Señor me ha ofrecido, el creyente debe recordar de dónde Dios lo sacó. Eso es lo que me hace a mí sentirme también que lo que yo tengo en mis manos ahora y lo que Dios me ha proveído como esposo, padre, es algo de recordarlo siempre. Y eso me mantiene fresquecito en mi corazón para no sublevarme, para no creerme. ¿Ok? Y es así como debemos de nosotros recordar lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, para no creernos con nuestra propia justicia. Porque si nosotros hemos recibido salvación de vida eterna, ¿cómo podemos estar viviendo una vida sublevándonos contra Dios cuando nosotros dependemos de Dios y de su salvación y de la vida eterna? No es algo que producimos, es algo que fue producido para nosotros, es algo que fue dado a nosotros, es algo que fue delegado a nosotros por el precioso obra de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos reflejar la condición pasada antes de la salvación para poder estar fresquecito eso en el corazón y así poder vivir para Dios más consagrados, más dedicados y comprometidos para vivir para Dios en este tiempo. Espero que esto haya sido de bendición, reflejando la condición pasada antes de la salvación. Acuérdese de dónde lo sacó el Señor. Algunos de nosotros salimos de drogas, de alcoholismo, tremendo problemones, ¿verdad? Dios nos dio vida abundante. Es lindo reflejar. Amén. Espero que usted refleje, pero con una lágrima en sus ojos de agradecimiento al que le dio esta nueva vida. ¿Okay? Espero que haya sido de bendición esto para reflejar, ¿verdad?, algo importante en nuestro ser. Dios me los bendiga y pase buenas tardes.